Muy buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Dios les siga bendiciendo en todas las áreas de su vida. Espero que se estén fortaleciendo en Cristo día con día, leyendo la Biblia, orando, em, ejercitando lo que es la vida espiritual. Yo sé, ha sido un tiempo ya largo y pues no vamos a regresar hasta que estén dadas bien las condiciones, tanto por los semáforos, los colores del semáforo, como por las propias cosas que tenemos que tener en la iglesia para poder regresar. Ya vamos avanzando en eso, pero pues todavía nos falta bastantes cosas por hacer. Seguimos con el estudio, esto es escuela dominical, y seguimos con el estudio de la palabra de Dios ahí en Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 19, y precisamente vamos a ver el reinado malvado de Amón, y creo que vamos a alcanzar a ver un poco del reinado de Josías. Pues vamos a orar. Les invito a que si tienen preguntas de la clase, comentarios de la clase, me las puedan hacer llegar por medio de WhatsApp o de Facebook, o de Messenger, para poder saber si hay dudas, si están aprovechando esta clase, y todo lo demás que pueda ayudarme a mejorar lo que es la clase. Pues vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú nos ayudes, nos animes, nos fortalezcas en todo momento. Ayudes a que cada uno de nosotros podamos gozarnos de tu bendición, de tu ayuda, de tu poder para fortalecernos en espíritu. Gracias, Señor, te doy por todo lo bueno que has sido con nosotros hasta este momento, y por lo bueno que será siempre. No hay duda de eso. Te pido, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dice Segunda de Reyes capítulo 21 versículos 19 al 22. Dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos de los cuales había servido había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, en el año 642 a.C., pero solamente vivió 2 años más, porque murió en el año 640 a.C. La maldad de Amón fue irreversible, más bien la maldad de Manasés fue irreversible en Amón. Amón siguió los caminos de su papá, hizo lo que su papá hacía, y él ya no tuvo la oportunidad de intentar volver a hacer lo correcto. Él volvió a las prácticas religiosas de su padre, sirvió a los ídolos, los adoró y dejó al Dios de Israel. Dice versículos 23 al 26. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Eh, no, perdón, el versículo 23. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están escritos todos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro y en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Los siervos de Amón, no estamos hablando de el que lavaba la ropa, el que barría, el que abría la puerta. Estamos hablando de los vasallos del rey Amón, gente que tenía cierto poder. Este, eh, Finalmente conspiraron contra el rey y lo mataron en su palacio. Así era de inestable en ese momento la vida política del país. Los capitanes del ejército conspiraron contra el rey, lo mataron, y el pueblo se rebeló, inició una revuelta contra los que dieron este golpe de estado, y los mataron también a ellos, y tomaron al príncipe Josías y lo hicieron rey. Si quisiéramos saber más acerca del reinado de Amón, lo podríamos buscar, si existiesen, en los archivos reales de Judá.
Amón fue sepultado en el huerto junto a su padre Manasés, pero no en los sepulcros reales. Y con eso termina un nuevo episodio de la historia de Judá. Ha terminado el reinado de Manasés, ha terminado el reinado de Amón, ambos reyes muy malos, ambos reyes llevaron a la nación a un punto irreversible que va a dirigir a la nación hacia el juicio de parte de Dios. Después viene precisamente el reinado de Josías. El reinado de Josías ahí en Segunda de Reyes, pero ahora en el capítulo 22. Dice versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Josías fue uno de los mejores reyes de Judá. Él tenía 8 años, apenas 8 años, un niño, cuando comenzó a reinar en el año 640. Reinó 31 años, es decir, hasta el año 609 a.C. Durante su reinado cayó Nínive en manos de los babilonios allá por el año 612 a.C. y el imperio asirio, que tantos males había hecho, se disolvió en el año 609 a.C. Así que a él le tocan vivir tiempos muy, muy difíciles. Ver el final de una gran ciudad y el final de un gran imperio es un evento, pues propiamente casi no los hemos visto en los últimos años, pero son cosas que son asombrosas para la gente que ha visto cambios políticos de esa magnitud. Y a Josías le toca ver estas circunstancias, este cambio de circunstancias durante su reinado. Dice versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Al igual que los reinados de Asa y de Ezequías, Dios califica el reinado de Josías como excelente según los estándares de David, su ancestro. Así que es de los pocos reyes de Judá que se califican como excelentes. En la historia de Judá hay reyes malos, reyes buenos y reyes excelentes. Y Josías es uno de los reyes excelentes. En el reino de Israel hubo puros reyes malos, no tan malos como Jeroboam, o malos como Acab, y no tan malos como Acab. Entonces así se califican los reinados de Israel, de Judá. Josías fue uno de los últimos, o fue el último gran reformador de Judá, pero su reforma fue más profunda, mucho más profunda que la que tenía sus antecesores. Dice versículos 3 al 7. A los 18 años del rey Josías, envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Dice que era el año 18 de Josías, no el año 18 de edad de Josías, sino el año 18 de su reinado. Por lo tanto, Josías ya tenía 26 años cuando se procede a esta reforma. Envió a Safán, que era una especie de secretario, a la casa de Dios, que había quedado muy dañada por las acciones de Manasés y de Amón. Él tenía que ir, versículo 4, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Tenían que ir ante el sacerdote y recoger el dinero que se había juntado con el propósito de hacer reparaciones. El dinero tenía que ser entregado a los que hacían la obra de la casa de Dios para reparar todos los daños y comprar todo lo que fuera necesario. Al igual que en la época de Joás, el rey pudo confiar en los que llevaban a cabo los trabajos porque eran honrados.
Una de las cosas que surgen o que se restauran cuando hay diríamos, un verdadero avivamiento es la honradez. La honradez en todos los aspectos, tanto la honradez en las cuestiones económicas, materiales, comunes de la vida, como la honradez en la espiritualidad. Una de las cosas más trágicas que suele suceder cuando no hay avivamiento es que no somos honrados con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Llega alguien y nos pregunta cómo va tu vida espiritual. Bien, gracias, estoy leyendo. O bien, gracias, estoy yendo a la iglesia. Pero cuando hacemos una meditación más profunda de cómo está nuestra vida espiritual, nos tendríamos que dar cuenta, no estoy venciendo en las pruebas, no estoy aplicando las escrituras a mi vida de una manera honesta. No amo a todos, guardo rencor con algunos. No consulto a Dios para todas mis decisiones, nada más para algunas que creo que debería de consultar. O no dejo a Dios controlar mis finanzas. Esas las reservo para algo mío, nada más le doy el 10% y todo lo demás lo reservo según mi inteligencia. A veces somos así. Pero hay que recordar que una de las cosas más importantes cuando se pasa a un avivamiento espiritual es la honradez, la honestidad. Y en este caso, en la época de Josías, Josías puede entregar el dinero de una manera libre, sin cuentas, sin necesidad de estarlos ahí persiguiendo, porque ellos iban a proceder con honestidad. Entonces sigue versículos 8 al versículo 8 al 10. Dice: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tiene a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Durante los trabajos de reparación, Hilcías comunicó que se habían hallado el libro de la ley, que puede ser Deuteronomio nada más, o quizás todo el Pentateuco. Evidentemente otras copias habían sido destruidas, por lo que este hecho adquirió notoriedad. Es como si alguien llegara y dijera: hermanos, después de hacer unas reparaciones aquí en el templo, me encontré una Biblia. ¿Pueden creerlo? Una Biblia. Así estaban las cosas en el mundo del rey Josías, en el tiempo del rey Josías. Era tal el olvido en que había caído Dios en las mentes de las personas ahí, que se destruyeron las copias de la Biblia y fue una sorpresa encontrar una parte de lo que era o una parte del Pentateuco o todo el Pentateuco en su conjunto. El funcionario del rey, después de leer el libro, acudió al palacio y dio primero un informe sobre los trabajos y el estado financiero de la obra, que era bueno. Estar al pendiente de las cuestiones económicas del templo era bueno y es bueno hoy en día, pero lo más importante es estar al pendiente de la obra espiritual. Entonces, el funcionario del rey da el informe. Quizás no hay que pensar tan mal del funcionario del rey, pero quizás no estaba seguro de la reacción del rey ante la revelación del libro de Dios, de la ley de Dios. No, pues los últimos dos reyes ante la ley de Dios habían rechazado tal libro, y hasta probablemente fueron los que ayudaron a destruir las copias, que no sabían cómo iba a reaccionar Josías. Así que después de darle el informe de las cuestiones económicas, le declara la existencia de la copia de un libro y lo lee en la presencia del rey. Por eso algunos dicen que nada más era Deuteronomio, porque pues no duró mucho la lectura. Pues si hubiera sido el Pentateuco completo, pues habrían empezado a leer desde Génesis hasta Deuteronomio. Dice versículos 11 al 13. Dice: Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley de Dios, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al profeta Safán
y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. La impresión que causó en el rey la lectura de lo que Dios esperaba de ellos como pueblo y cómo se habían apartado, le llevó al rey a rasgar sus vestidos. El rey se impresionó realmente con esta lectura, se dio cuenta de las consecuencias de haber desobedecido a Dios, se dio cuenta de cuánto Dios los había bendecido y cuánto ellos se habían apartado y de cómo merecían su destrucción. Así que el rey se sorprendió y rasgó sus vestidos. Recuerden que es una señal de dolor, que es una señal de duelo, que es una señal de profunda tristeza ante lo que pasa. Y esto es importante. Cuando uno lee la Biblia, uno puede contrastarse entre Dios y nosotros, entre lo que es Dios y lo que somos nosotros. Cuando leemos las vidas de los demás y nos comparamos y empezamos a pensar, bueno, yo no hago esto como fulanito de tal, yo si soy así, en comparación con perenganito o sutanita, cuando nos comparamos con nosotros mismos, entre nosotros mismos, no somos juiciosos porque no logramos ver nuestra realidad. Pero cuando vemos la palabra de Dios y al Dios descrito en la Biblia, nos damos cuenta la gran, enorme diferencia entre Él y nosotros, y de nuestra necesidad de Él, y de nuestra falta de bondad inherente de nuestra propia carne, y nos damos cuenta que somos faltos de todo, y que por eso necesitamos de la absoluta intervención de Dios en nuestras vidas. Dice versículo 12: Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervos del rey, diciendo. El rey le dio la orden a 5 oficiales suyos para que fueran a consultar la voluntad de Dios al respecto. En aquel entonces la voluntad de Dios se consultaba por medio de profetas. Hoy en día tenemos la palabra de Dios para consultar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que sigue en nuestras vidas? Cuando nos damos cuenta que estamos mal, podemos recurrir a la palabra de Dios para saber qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que procede? Y nosotros sabemos que lo que procede es confesar nuestro pecado, y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nunca va a ser su voluntad que retengamos el pecado de nosotros en nuestras vidas, nunca. Siempre va a ser la voluntad de Dios que lo confesemos. Dice versículo 13: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El rey quería apartar la ira de Dios de sobre su pueblo y de sobre él. Sabía que la nación se había alejado de Dios y que merecía la ira divina. Cuando uno mira a la palabra de Dios, uno se da cuenta que de no ser por Cristo merecemos la ira de Dios, que en realidad no merecemos por nuestra bondad interna, si hubiese, no merecemos nada. A veces actuamos como si mereciéramos un mejor trato de parte de Dios, como si mereciéramos algo porque, no sé, hemos sido fieles a Dios durante años, no hemos sido tan malos como otros durante años, no hemos hecho tantas cosas malas como otros, y en base a eso pensamos merecemos, y no nos damos cuenta que al compararnos con Dios no merecemos nada, y sin embargo Dios nos da todo por gracia. Todo lo que tenemos, inclusive todo lo que no tenemos, todo lo que nos pasa, todo lo que no nos pasa, está en relación a esa comparación entre Dios y nosotros, no entre nosotros y nuestra bondad supuesta. Y Josías lo entendió bien.
Josías entendió que merecían la ira de Dios y por eso consulta qué es lo que tenemos que hacer para que no pase. Nosotros sabemos que para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, tenemos que haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Quien no ha creído en Cristo, la ira de Dios está sobre él y merece la ira de Dios. Nosotros no es que no merezcamos la ira de Dios, es que estamos puestos bajo Cristo, bajo la justicia de Él, no bajo nuestra propia justicia. Por eso, tenemos la gran bendición de saber que no veremos la ira, que veremos por gracia la posibilidad de presentarnos ante la presencia de Dios, no por nuestra bondad. Pero primero hay que reconocer, no fue nuestra bondad, no fueron nuestras palabras, no fue nuestra justicia, fue Cristo. Dice versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. En aquella época vivía cerca de Jerusalén Jeremías, Sofonías, probablemente Nahum y Habacuc, pero por alguna razón los 5 oficiales decidieron acudir a Hulda, profetisa. Quizás no se llevaban bien con Jeremías. Hay que recordar que Jeremías no era un profeta popular y realmente ningún profeta fue popular en aquel entonces, pero bueno, no sabemos qué fue lo que les llevó a dirigirse a Hulda en vez de a los contemporáneos de Josías, que eran precisamente Jeremías, Sofonías, quizás Nahum y Habacuc. Entonces se dirigen hacia ella para pedirle dirección de parte de Dios. Y bueno, con esto terminamos. Vamos a ver la próxima semana qué es lo que dice Dios a través de la profetisa Hulda. Y les invito a estudiar el resto del pasaje. Si tienen dudas acerca de lo que hemos visto hasta este momento, podéis escribir y mandarme tus dudas, mandarme tus observaciones, preguntas, o algo que te haya dejado este pasaje. Ánimo, jóvenes, señoritas, recuerden, no necesariamente tener un mal papá nos lleva a ser malos hijos, como también no necesariamente tener un buenos padres nos lleva a ser buenos hijos. Son decisiones que uno tiene que tomar. Y Josías, a su corta edad y en su juventud, probablemente en su adolescencia y en su juventud temprana, tomó decisiones que le llevaron a ser uno de los 3 excelentes reyes que se enterneció ante la palabra de Dios, reconoció su pecaminosidad y reconoció su necesidad de la intervención de Dios en su vida. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Que tú, Señor, obres en nuestros corazones, nos animes, nos fortalezcas y que, Padre, podamos gozarnos de tu bendición en todas las áreas de nuestra vida. Trae a nosotros convicción, el deseo de seguirte, pero también la convicción de reconocernos faltos, de bondad propia y necesitados de tu justicia y necesitados de tu bondad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te doy por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite.